Hola Virgo, qué alegría y qué bendición estar leyendo el día de hoy aquí. Hoy, aunque no lo vean, por aquí nos está acompañando el pequeño pan de bono, uno de los gatitos de nuestro refugio. Ay, bueno, ya lo ven, esperen. Ok, bueno, entonces vamos a hacer el día de hoy un tarot general, ¿sí? Toma aquí lo que resuene, deja ir el resto. Y hoy estamos estrenando nuestro oráculo de los arcángeles, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver cuál sale para ti. Tenemos el mensaje del arcángel Miguel. Estás recibiendo inspiración para el camino. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira que es una promesa muy linda. Es una promesa que me está hablando acerca de que estás pasando de un nivel a otro en tu vida y que no estás solo en ese caminar, que estás recibiendo la protección, la guía y el respaldo del arcángel Miguel. ¿Listo? Bueno, esta es una lectura general. Si tú ya deseas algo personalizado, en mi primer comentario en la descripción están los datos de contacto. Bueno, comenzamos. Tenemos esta lectura en 3 partes. Si tú quieres participar en el sorteo de lecturas gratis, debes ver el video completo para conocer los requisitos y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Harás contacto con lo absoluto. Sí, mira que yo veo que hay una situación en la cual necesitas un poco de guía de dirección y que, como nos decía esta carta de acá, tienes que estar muy pero muy atento a las señales que el universo te va a estar dando. Siento que si las cosas no están saliendo bien en un área de tu vida, es porque estás actuando a ciegas, a solas, de manera impulsiva, porque estás actuando en fuerzas humanas y de que es momento de que comiences a orar, a meditar, a pedir guía, a pedir direccionamiento de parte de tus seres espirituales, ¿sí? De esos guías maravillosos, porque definitivamente yo veo que aquí vienen bendiciones para ti, siempre y cuando actúes de la mano de lo, digamos, de lo espiritual. Te dice: el misterio de tu fe te salvará. Es precisamente eso, ¿no? Es creer. Es a veces dejar la razón un poco de lado y que confíes plenamente en tu intuición y en que realmente la intuición es la voz de tus guías espirituales hablándote a través de ella. Mira que esta semana va a ser semana de señales y siento que algunos de ustedes ya han empezado a verlas. Algunos están viendo secuencias de número como el 111, el 222, el 444, 333, ¿sí? Y, y tienen que prestar atención a ellos, ¿sí? También a los sueños. Nada, absolutamente nada es una coincidencia. Si tú crees que esas señales son la respuesta a tus oraciones, escribe gracias universo, ¿sí? Porque cada vez que nosotros agradecemos, lo escribimos y lo decretamos, traemos esas bendiciones del plano espiritual al plano físico y material. Pasamos a la segunda parte de nuestra lectura y te invito primero a que te suscribas y actives la campanita. Gracias a todos por sus oraciones por mi salud. Ya me voy recuperando afortunadamente. Y para tu plano económico tenemos mensaje canalizado por el ángel solar, perdón. Te dice: el éxito y el brillo, suerte en el amor y triunfos en todos tus planes, belleza física y mental. Mira que yo veo que el éxito para ti está más que asegurado. Lo que tienes que hacer es realmente tener la fe, la certeza, creer, la confianza en que las cosas podrán salir bien, ¿sí? En que vas a salir avante de toda esta situación. Números de la suerte para ti el día de hoy: el número 12, número 14 y número 73. Quiero que busques la secuencia 111 porque va a ser fundamental en estos días para ti.
debes de tener cuidado en estos días con los temas de préstamos de dinero. Sabes que si lo haces en estos días, por mucho que la otra persona prometa pagarte, realmente no lo va a hacer y probablemente eso se preste para algún tipo de problema, incluso de ruptura, de pérdida de amistad. Así que con el dolor en el alma no prestes en estos días. Lo más irónico es que luego esta persona se tornaría con una actitud súper orgullosa. Entonces busca como una manera diplomática de hacerle saber o entender a esta persona que no puedes prestarle dinero. Mira, una nueva carta de conflictos, entonces mucho cuidado en estos días. Es probable que si le dices que no, de una manera, como te digo, diplomática, pues no se lo tome tan mal, ¿sí? Wow, tenemos otra carta. Pero en algunas circunstancias definitivamente esa persona sí se va a alejar o a distanciar de ti. Sin embargo, veo que es como una pelea transitoria, porque aunque no sale la carta de la torre, está en su posición pues vertical normal, y esto me habla que es algo que luego se puede solucionar o volver a construir de cero. ¿Listo? Entonces, ojo con estos días, en estos días con estar prestando dinero, ¿sí? Vamos a pasar a la parte sentimental. Esta es una lectura general. Recuerda que si quieres ir a una donde se separen conexiones y solteros, puedes ir a el especial amor. Iniciales importantes estos días: la letra D, la O, la R, la Q. Recuerda que estas pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Mensaje importante. Tenemos el Grigori del poder. Dice, en estos días se te va a dar algo con mucho éxito en el área del amor, en este caso, gracias a tus esfuerzos, ¿sí? Y esto se dará pronto. No sé si sea que tu relación mejore, se restablezca o olvidar a alguien, pero lo que sea que te estás esforzando por conseguir, me dice que lo vas a poder lograr, y además con el respaldo del arcángel Miguel para protegerte de tanto a ti como a las personas que tú amas y te aman. En este momento di el nombre de esa persona especial completo en tu mente. Veo relaciones que definitivamente pudieron haber estado pendiendo de un hilo debido a la presencia de una tercera persona, ¿sí? Porque estas 6 siempre me hablan de dicotomías, de dualidades. Al estar invertido me dice que alguien estaba entre dos posibilidades, entre dos caminos. Sin embargo, y que esto pudo llevar como a querer que esta relación se rompiera, y sin embargo se puede sobreponer de la ruina. Veo que esta es una situación que ha causado mucha tristeza o depresión al corazón de algunos de ustedes. Veo que una tercera persona quiso o intentó, digamos, separarles de manera definitiva, cuando ustedes ya eran una pareja o son una pareja que se proyecta mucho hacia el futuro, hacia adelante, tal como lo indica esta carta. Te dice que los próximos días debes actuar con una mente bastante estratégica y no de manera impulsiva, ¿sí? Porque el anciano invertido nos habla acerca de esto, ¿no? De esas imprudencias que a veces cometemos y que echan a perder las cosas cuando estamos ya a punto de ganarlas. Me dice que no te preocupes porque esta es solo una mala etapa de racha en el amor, que pronto va a terminar de manera definitiva y le va a dar paso a una etapa donde te vas a sentir muchísimo mejor con tu persona especial. Veamos qué más nos dice el tarot. Tenemos la carta de la guerra, representando nuevamente o confirmando la presencia de esa tercera persona que apuntó hacia el futuro, ¿sí? Sin embargo, la unión o el vínculo que hay entre ustedes dos es tan fuerte que no siento que esta persona sea capaz como tal de poder
hacerles frente, ¿sí? Bueno, quiero que vayas ya mismo al último video de tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video para que tú vayas y lo calcules. Y si no, quiero que vayas al último video de Capricornio. Siempre debes escuchar al menos este signo solar y tu ascendente, porque si no tu lectura queda a medias. Si no, pues escucha Capricornio para que complementes las lecturas. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas, debes cumplir todos los requisitos, que son suscribirte, activar la campanita, darle like al video, escribe la palabra gatito en los comentarios, ¿sí? Síguenos en redes sociales e invita a tus amigos para que podamos cada día ayudar más perritos y gatitos. Bendiciones.